KW Continente presenta los análisis y comentarios del ingeniero José Isabel Blandón y Fernando Correa. Muy buenos días, Panamá. Hoy es lunes 10 de febrero y no puedo empezar sin antes enviarle nuestro más sentido pésame a la familia periodística en general, porque se fue uno de los buenos, un hombre realmente polifacético y un periodista de primera línea, don José Pepe Cortejo Valle. Así que a él, a su familia, sobre todo a su esposa, la Tenia Murillo Muñoz, que pues laboró con nosotros por mucho tiempo, mi más sentido pésame a ella y a la familia periodística en general. Don José. Buenos días, Fernando. Buenos días a toda nuestra audiencia, a los que nos escuchan por radio y televisión muy temprano en la mañana. Coincido con usted. José Pepe Cortés, quizás, bueno, yo lo conocí en RPC, es de esos personas que su afecto, su amabilidad, su risa, su comentario polifacético. Que a pesar de sus más de 30 años de ejercicio periodístico, se va, yo creo que con un listón bastante alto, sin ningún tipo de reproche de su actuación, a pesar de haber sido un periodista del órgano judicial. Que y evolucionó. Un hombre que evolucionó. Es polifacético. Narrador de béisbol, de carreras de hípica. Era un buen reportero. Era un extraordinario reportero. De manera que este fin de semana nos sorprendimos tristemente por la partida de José. Nuestra solidaridad con su esposa y con la Tenia y con sus hijos. Y la gente muere cuando uno los olvida. No lo olvida, exactamente. Esos son de las personas profesionales que es difícil de olvidar, Fernando. Usted que lo trató, yo que lo traté. Un hombre extraordinario. Sabemos que no es porque esté muerto, sino porque él era así. Yo nunca le estaba diciendo acerca que yo nunca escuché a Pepe hablando mal de nadie. De nadie. Nunca lo escuché. Bueno. Vamos a empezar con el coronavirus, que yo creo que es más... 800 es el total de fallecidos. Ayer se dieron 81 nuevos fallecidos en China. Recordemos que si uno ve el mapa, la concentración del 90% está en un área en Wuhan y sus ciudades en los alrededores. Pues siguen estas... en 59.000 personas, 5.900 están en condición seria, 34.000 infectados y 25 casos. Ya hay un latinoamericano que casualmente es un argentino que está en esa especie de perla negra, ese crucero que Japón expulsó, donde hay norteamericanos y hay un pasajero argentino allí que está infectado. Eso es las grandes titulares que hay referente a este virus, que sigue estando con una mortalidad del 2%. Sí, esa es lo importante, la tasa de mortalidad del virus. Este es un virus, aquí en Panamá hay coronavirus, para que tengan. No ese tipo, pero sí hay coronavirus. No el coronavirus pero sí hay, ¿no? Nosotros estamos preparados para atender eso, estamos preparados para manejarlo. La expansión de este virus, su velocidad de expansión es mayor que los otros virus, pero su letalidad es más baja. Muy baja. Si usted mira esto, lleva 2 meses, hay 800 y tantos, 900 fue la última cifra que yo escuché esta mañana de muertos. Cualquiera que sea, usted multiplica 900 por 2, le da el año, porque por 2 meses hemos visto 900, usted puede asumir que se multiplique como está, se mantenga el nivel de expansión. Pues al final del año habrá... Hay un multimillonario chino que se llama Guo Wenyi, que está diciendo que hay 50.000 muertos y 1,5 millones de contagiados. Yo creo que esta es bastante irresponsable, porque yo creo que la OMS ha hecho un trabajo pues muy preciso a la hora de... No, hay muchos médicos detrás de esto, hay muchos investigadores. China ha sido abierta en este sentido. Que haya un muerto uno se debe reportar, probable. Sí. Pero es probable. Pero lo que quiero decirle es que... A diferencia de lo que pasó con la gripe aviar en sus primeros momentos, yo creo que no está pasando lo mismo con el coronavirus. Hay una mejor apertura. No quiero decir con ello que el 100% de la información está disponible, pero está disponible información y hay acceso a los profesionales de la medicina especialistas en esta área. Lo que quiero decirle es que, por ejemplo, la tuberculosis mata anualmente 400.000 personas en el mundo. En el mundo, anual.
Sí, para que no nos olvidemos de que nosotros tenemos otras enfermedades a las que tenemos que prestarle atención. En Panamá, por ejemplo, el virus de la influenza el año pasado mató a 35 personas. De manera que sí hay que prestarle atención, pero aproveche la oportunidad para mantener usted las medidas de higiene que le sugiere el Ministerio de Salud Pública y preste la atención a nuestras autoridades, que son las que al final debe darles el ejemplo. Entonces, creo que además las autoridades de salud deben estar pendientes de que todo el mundo esté escuchando estos. Esta es una noticia que es tendencia global y lo va a seguir haciendo. Nada más que le comento que en la mañana de hoy, aquí somos las 6 de la mañana, allá en Asia el mediodía, las bolsas están al cierre, en negativo. Por el efecto del coronavirus, más que en la letalidad del mismo, en el efecto que está teniendo en la disminución del comercio. El impacto económico no se deja de sentir y se va a sentir aquí también en la República de Panamá. Quizás la noticia que nos debe preocupar más es lo que está pasando en El Salvador. Les cuento. Antes yo creo que dejar pues a los que no vieron en la ceremonia de los Óscares antes de entrar al plato fuerte. Pues Parásitos de Corea del Sur fue la ganadora indiscutible de la noche, mejor película, mejor dirección, mejor película. Es la primera vez que una película no hablada en inglés y es más, una película asiática gana el Oscar. Bueno, Brad Pitt, con esa maravillosa actuación en Érase una vez en Hollywood, mejor actor de reparto, mejor actor principal, pues no podía ser otro que Joaquin Phoenix por el Joker. Mejor actriz de reparto, Laura Dern, con una película que, por cierto, solo salió en Netflix, llamada Historia de un matrimonio, y mejor actuación femenina, Renée Zellweger por Judy, de la vida de Judy Garland. Así que Bong Joon-ho es el nuevo meceno. Bueno, y la pregunta es, ¿este director surcoreano abrirá las puertas así como fueron esta camada de directores mexicanos que hicieron toda la década de la segunda década del siglo XXI en cine? Es la gran incógnita, la gran perdedora desgraciadamente fue esa maravilla de Sam Mendes llamada 1917. Bien, para los que nos gusta el cine, eso fue lo que pasó anoche. He hecho un resumen muy rápido, Fernando, para que usted saboree lo que ocurrió en materia del Oscar. Pero aquí hay un Oscar político. En El Salvador, ahora sí, estamos en crisis. Mucha gente prematuramente pegada al señor Bukele. Nayib Bukele. Y fíjese lo que pasó ayer. Le doy la información para que usted tenga los elementos y por qué El Salvador está en crisis. Y es importante señalarla porque esta es la cuarta vez que los militares salen a la defensa de un presidente asumiendo posiciones que la Constitución no les da. Fíjate lo que pasa en El Salvador. El presidente Bukele, en esa actitud de yo soy el que mando, y así manda a sus ministros, toma la decisión de enfrentarse ya definitivamente a una situación en la Asamblea Nacional de El Salvador, en donde hay 84 diputados, pero él solamente tiene 10. Esta es minoría y él no sabe operar en democracia. Él no sabe operar en democracia. Entonces, ¿qué hace? De esos 84, 60, que es la mayoría, la conforma entre el FMLN y Arenas primero y FMLN segundo. Esos son los que controlan esto. Entonces él se pasa la semana pasada, toda la semana, planteando una confrontación entre la Asamblea y llama al Consejo de Gabinete a través de una resolución del artículo 87 de la Constitución salvadoreña, pide por cuestiones de urgencia nacional una convocatoria extraordinaria para pedir un préstamo de 109 millones de dólares. No hay nada de extraordinario. Para seguridad. Para seguridad. Tenemos que tomar en cuenta eso. 109 millones, no hay nada de extraordinario. Es la primera vez que un presidente en El Salvador, después que se establecen el proceso democrático, hace uso de ese recurso y cuestionado técnicamente porque no se considera eso una urgencia constitucional. Entonces él llama a la Asamblea y la cita para el domingo a las 3 de la tarde para que vaya
y llama a una concentración para movilizar, para que esos corruptos, así, la confrontación, se enfrenten al pueblo. Y si el pueblo no es oído, entonces el pueblo asuma el derecho a la insurrección. Así es que pensé esto. Entonces, se hace la convocatoria y solo van 20 diputados. O sea, obviamente no hay. No hay. Pero entran al Palacio la Policía Nacional y el Ejército, armado hasta los dientes. Pero para los que conocemos El Salvador, y ve usted el Palacio Presidencial, en los edificios que están frente a la Asamblea, había francotiradores. Bukele entra allí sobre la base de que él necesita protección. Un poco como la guardia petroniana que mandó Varela una vez a comerse la Asamblea. Entonces, en esa situación, al no tener, entonces él sale de allí y miren las declaraciones que dice este caballero. Yo he conversado con Dios y Dios me dijo que tuviera paciencia. Ojo con estos iluminados, ¿ah? Ojo con estos iluminados. Y él convoca entonces para este próximo domingo otra confrontación. Entonces, este fenómeno América Latina no lo puede pasar desapercibido. Y le explico por qué. Esto no es nuevo. Cuando el presidente Vizcarra cierra el Parlamento, ¿quién está detrás de Vizcarra apoyándolo a él? El ejército. ¿Quién asumió una cuota importante de poder en Perú? El ejército. Cuando el presidente Lenín Moreno se enfrenta al movimiento indígena, al que le pone impuestos, ¿quién está detrás del presidente en Guayaquil? El ejército. ¿Quién reprime a los manifestantes? El ejército. Cuando Sebastián Piñera enfrenta a la más grande sublevación de la época democrática, ¿quién está detrás de Salvador Piñera? El ejército. El ejército. Y logra después una tibia amarre político, que es lo que lo diferencia un poco, porque Piñera, en ese sentido, tiene un mejor concepto de la democracia y llega a algunos acuerdos políticos tardíos, diría yo. Pero llega. Pero detrás de él, la fuerza que sustenta de un presidente que apenas tiene el 6% son los carabineros. Entonces, ¿a quién se está desgastando? ¿A quién está asumiendo rol del Estado? ¿Quién maneja Venezuela? Sí, los militares. ¿Quién maneja en la política en Colombia? Los militares. Entonces, este resurgimiento de los militares como respuesta al populismo de izquierda está trayendo como consecuencia un deterioro de la democracia. Que coincide con algo que está ocurriendo en la principal democracia de nuestro continente, que es en los Estados Unidos. Los Estados Unidos está usted tiene que hacer, ¿está los Estados Unidos en un franco deterioro irreversible de la democracia? Está camino a eso. Entonces, yo le señalo esto porque aquellos presidentes que usan el populismo, esto de que ya yo acabé con el crimen, eso no es cierto. Usted no puede acabar con el crimen en un año. Eso no coma de esas cuentas, de esas mentiras. Nadie puede acabar. El Salvador, quien conoce al Salvador, sabe que hay barrios donde el gobierno no puede entrar ni va a entrar. Por lo menos. Porque es un país con una cultura de violencia, ¿sabes? Muy entronizada en la psiquis nacional. Hay países que son violentos por naturaleza. Y Bukele deberá saber que Arena tiene más influencia en las estructuras militares que él. Mucho más. Y no se engañen en eso. Es que, José, por eso te estaba recomendando esta mañana un libro que se llama M, El hijo del siglo, escrito por Antonio Scurati. Es el primer libro de una trilogía que trata sobre la vida de Mussolini y exactamente esa primera época. Trata este libro, que es un libro de 800 y algo de páginas, pero lo importante es qué pasa cuando la democracia liberal le tiene tanto miedo a la revolución y al comunismo que está dispuesta a aceptar lo que sea. Y fíjese esto que le estoy planteando. Es que América Latina, cuando usted estudia el continente nuestro, América Latina es el continente de mayor concentración de la riqueza y opuesto en sentido contrario, de la peor distribución de la riqueza. La desigualdad en América Latina no tiene paralelo, e incluso la desigualdad es más alta en América Latina que en África. Sí. Y esta situación de desigualdad, ¿verdad?, ha generado entonces dos corrientes importantes. Una, un populismo de izquierda, en nombre de los pobres, hacemos pobres a todos, o
una derecha populista que en nombre de el rescate de la empresa privada, entonces hace rico a pocos y sigue siendo pobre a los demás. En ese atraparse, hemos perdido el rumbo de lo que es la democracia. Le voy a dar otro ejemplo. ¿Usted cree que México, con los graves problemas que tiene de desigualdad, con la pobreza extrema de 45% en su población indígena, sin hablar de la indigencia en las ciudades, debe gastar su tiempo un presidente de hacer una cosa como para rifar un avión y hacer de eso una noticia que lleva semanas, en vez de estar preocupado de que la economía está creciendo casi cero? Sí. Que lo que necesita México es una política económica consistente para generar empleo, ¿no? Y hace cosas, ¿no?, para controlar, casi decir circense, de circo. Y eso lo que está haciendo es un deterioro de los procesos democráticos. Hay gente que cree que eso es importante, porque ese avión lujoso de 220 millones que compró Peña Nieto era un insulto a la pobreza. Claro que es un insulto a la pobreza. Pero entonces el señor López Obrador la lleva al extremo. De rifarlo en una... No, y sigue la rifa. No solamente, pero va a hacer una rifa y va a sacar 160 millones. De eso una parte va para la medicina. ¿Usted cree que un Estado se resuelve con beneficencia? ¿De verdad? Usted se va, por ejemplo, a Colombia. No con beneficencia, eso es misericordia. Usted se va a Colombia. Los asesinatos permanentes de líderes sociales, la concentración de la riqueza. Usted se va a Venezuela, es un desastre, donde hay dos etapas de este proceso del chavismo. Chávez se enfrentó y le hizo daño sustancial a sus enemigos, pero Maduro le ha hecho daño a sus enemigos y a sus amigos. Sí, mandan los cubanos. De mala en peor. Usted se va a Brasil, donde la distribución de la riqueza, donde la pobreza, por más que usted hable de Lula da Silva, Lula rescató 30 millones de personas de la pobreza extrema. Usted se va a Argentina, un país que es capaz de producir para alimentar 400 millones de personas y no le puede dar alimento a 40 millones de argentinos. Entonces, ese es nuestro continente. Y de eso tenemos que hablar y discutir con mucho cuidado. Por eso debe prestar atención a El Salvador, porque lo que está haciendo el señor Bukele en El Salvador, en cierta medida es una justificación que requiere Ortega en Nicaragua. Y fíjese lo que está pasando en Honduras. Allá hay un pueblito que se llama Cedeño, un municipio que se llama Cedeño, que 4 cuadras de ese pueblito ha sido inundado por el incremento de los océanos. Está desapareciendo. Y aquí en Panamá hay un alcalde que quiere hacer una playa, cuando en Miami todo el mundo sabemos que en el Pacífico esto va a ocurrir y está ocurriendo. Entonces fíjese usted cómo nosotros deterioramos la imagen de lo que debemos hacer, cuando el país de aquí debiera estar concentrado. Mire lo que está pasando en Centroamérica. Le estoy contando El Salvador. Y en Salvador no hay ningún cambio estructural de nada. No hay reforma agraria, no hay reforma sanitaria, no hay reforma educativa, no hay incremento del empleo. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo este caballero? Tuiteando, humillando a los ministros. Por ahí le salió una senadora, una diputada donde le dijo: yo no soy birra suyo. Eso es lo que está pasando en nuestro continente y esa está llevando a un nivel de desesperación. Lo tengo esto porque de Panamá le voy a tratar estas cosas. Pero fíjese lo que está pasando en los Estados Unidos. Usted tiene el derecho hoy de hacerse la siguiente pregunta. Sea que usted respalde a Trump o que usted no respalde a Trump, eso es inmaterial. Los Estados Unidos es un socio importante para nosotros. Yo lo miro siempre así. En los Estados Unidos nosotros no somos amigos del que se sienta en la silla. Somos amigos de la silla. Punto. No es que tenemos que estar a favor o en contra de Trump o a favor o en contra de Obama. No, eso es un problema que lo deciden ellos. Pero fíjense lo que está pasando en los Estados Unidos. Esta campaña de impeachment o de juicio político del señor Trump sacó lo peor de la política de los Estados Unidos. Los insultos, el señor Mitch McConnell se distinguió por ser el hombre que más daño le ha hecho a la democracia institucional de los Estados Unidos. El juicio del señor Trump será recordado como un juicio en la que un jurado hubiese impedido que se presentaran los testigos. Los jurados, que eran en este caso los senadores, impidieron que no hubiese testigos.
Entonces, en un proceso que está hecho para hacerlo democrático, lo convirtió en un circo. Y lo que sigue de eso, la destitución del teniente coronel Big Man, que lo sacaron escoltado. Ya en los Estados Unidos ni siquiera ser teniente coronel le compete de nada, para que estemos claros. Entonces hay un deterioro en desarrollo. Lo que pasó en Iowa. El hecho de que un joven de 38 años y gane, vamos a suponer que ganó, y un viejo de 70 y tantos años sean los que sean... Un joven con todas sus circunstancias, es decir, héroe de guerra, homosexual declarado, casado con un hombre. Sí, eso que usted está viendo allí, le está poniendo en juego que esta campaña va a ser una campaña de deterioro. Entonces llega Bukele. Esta es una campaña que se parece mucho a la campaña de 1972, con un partido demócrata radicalizado, con un partido republicano huyendo a la reelección con un presidente fuerte y un vacío completo en el medio. Y fíjese, ¿por qué es bueno que nosotros hablemos de esto? Porque es que en nuestro país se está dando cosas muy parecidas a esto. La manipulación de la noticia nos está llevando a un enfrentamiento. Ahora yo le hablo de esto con detalle para que usted vea cómo nosotros tenemos que estar preparados. Por qué es importante que usted tenga la información y actúe con un nivel de objetividad. Yo veo gente cuando usted habla algo de crítica a los Estados Unidos salen a defender a Trump. Bueno, usted tiene el derecho de defender a Trump, pero usted tiene más, si usted es panameño, el derecho suyo es defender a Panamá. Claro. No, yo tengo un concepto geopolítico del mundo. Para mí Estados Unidos es una cosa importante desde el punto de vista geopolítico. Es un aliado, el más importante de mis aliados. Pero eso no me obliga a tener una mentalidad de waiter con ellos. Sí. Bien. Le hablo un poco sobre lo que está ocurriendo en el Mediano Oriente. Los países africanos, fíjense, el continente africano, que es otro de los continentes en disputa en el mundo. Sí. En África hay inversiones chinas, rusas, y ahora los Estados Unidos han metido buenos millones de dólares por controlar el país, el continente africano. Bueno, los países africanos en su organización decidieron rechazar el plan del siglo del presidente Trump con respecto al Mediano Oriente y dicen que eso no es la solución al caso de Palestina, mientras se recrudece la confrontación en Siria, mientras se aísla a Irán, mientras sigue la profundización de la crisis en la Cisjordania, mientras Irak sigue en crisis y el petróleo sigue cayendo. ¿Por qué nos debe preocupar eso? Porque en la medida que el petróleo vaya cayendo y caiga por debajo de los $50 el barril, otras rutas marítimas se hacen más rentables que la nuestra de Panamá. Entonces nosotros tenemos que mirar esto con esa perspectiva. No pensar que hay el petróleo, sí, ¿por qué no debe? Para que sí va a pagar más, pero al bajarse el costo por otras rutas, nosotros hoy somos competitivos. Mañana no lo vamos a hacer. Y hay gente por bajarnos. No se engañes en eso. Y termino con esto. La OEA entra a la fase de quién va a ser el próximo secretario general. El actual secretario general que nació... Por cierto, que va a estar aquí... Luis Almagro va a estar el próximo 18 de febrero. Don Luis Almagro viene de haber convencido... Buscando votos. No, de haber convencido al presidente... ¿cómo se llama? Era amigo de Chávez, amigo de Maduro, amigo de Pepe Mujica, amigo de la izquierda. Él salió promoviéndose como un hombre de izquierda antiimperialista. Tomó 2 días como secretario general para cambiar de rumbo. Entonces él quiere reelegirse. Pero él se entera de lo que está pasando en Haití. Tú lo has visto a él hablando de Haití, de la crisis en Haití. Lo ha visto hablando de la crisis en Honduras. Lo ha visto pronunciando sobre lo que está ocurriendo en este momento en El Salvador. No, él está concentrado en lo que le da voto. Venezuela. Pero ni Nicaragua. Ya. Se lo doy ese tamaño. A la vuelta vamos a hablar sobre Panamá. ¿Cuál es la matriz informativa que los medios de comunicación, algunos, han montado contra el presidente Laurentino Cortizo? Se lo explico cuando hablemos de Panamá. Además, ¿por qué los ministros de Cortizo no hablan? ¿Por qué no responden a los ataques? Y esa manía del gobierno de depender solo de los comunicados que se publican en los periódicos. Yo le quiero decir al Consejo de Ministros, usted puede contar con los dedos de la mano mía y le sobran los que leen eso. Sí. Para que estén claros. La comunicación política se expresa así, frente. Bueno, tienes el dedo de la mano los que lo leen, amén de los que lo entienden. Sí, y además de ver el titular y de la pereza. Yo no sé si ustedes han visto, yo no sé, ustedes los que están aquí en cabina, todos saben que miran eso y ni lo leen.
Bueno, ahora yo le voy a leer uno. ¿Se acuerda lo que salió de la empresa Fitch Rating? Ujú. ¿Mm? ¿Qué hizo Fitch Rating? Mantuvo el grado de inversión de Panamá. A pesar de Varela. Ujú. A pesar de Varela y de ¿Cómo lo publica la prensa el sábado? Advertencia al deterioro de las finanzas públicas. ¿Por qué no lo dijeron cuando estaba Varela? No estaba deteriorándola. De eso le hablo. Dulcidio y Chinchilla deteriorándola. Bueno.